dentro del espectro literario. En este periodo sobresale también la producción poética de Andrés Bello. Ese fue un escritor, Andrés Bello, primer poeta en proponer la creación de una expresión lírica americana. ¿Me escucha, Luis Carlos? Sí. Andrés Bello. Sí, señor, estoy escuchándolo. Siga, Johnny. Bien, su poesía considerada como precursora de la temática latinoamericana en la lírica continental, tal como se puede observar en alocución a la poesía. Después nos habla aquí también, profe, de la novela, las primeras novelas. Sí, dígame, Johnny, cuénteme. Muchos autores coinciden al afirmar que la novela venezolana surge al mediados del siglo XIX, tras la publicación de Los Mártires de Fermín Toro en 1842. Las primeras novelas venezolanas siguen los apostulados de las corrientes literarias que para la época prevalencial en el ámbito mundial, a excepción de las inscritas en el marco del modernismo, movimiento literario del origen latinoamericano. Sí, latinoamericano. Yo creo que Johnny, con esto que usted expuso, pues más o menos es a grandes rasgos lo que es la literatura venezolana, haciendo énfasis en los principales, ¿no? Que fue Sí. Andrés Bello, que fue Arturo Urarpietri, Rómulo Gallego, Teresa de la Parra, Teresa de la Parra también. Arturo. Ella era, más que todo, eran novelas costumbristas, porque eran sobre la infancia venezolana y de los niños y las familias venezolanas. Entonces yo creo que a grandes rasgos eso es lo que se puede aportar de la literatura venezolana. Ahí también estuvo José Rafael Bocaterra, ¿cierto? Que fue uno de los Sí. grandes novelistas. Sí, señora. Sí. Eso, Y también tuvo Doña Bárbara, Sí. Doña Bárbara, personaje principal de la novela Homónicas de escritor y político de Rómulo Gallego. O sea, eso fue una novela, pues. Rómulo Gallegos fue que llevó a la madurez la novela venezolana a través de Doña Bárbara. Sí. Ah, esa fue una novela, ¿no, Doña Bárbara? Presidente también de Venezuela, Rómulo Gallegos. Sí, señor. La novela venezolana a principios del siglo XX. En el año 1910 se toma como punto de partida de nueva experiencia estética que reacciona en contra del modernismo e intentar escribir acerca de la vida común, de manera que se perfilara una nueva expresión literaria de carácter realista, en la que reaparecen viajes esencia del costumbrismo en este momento de la trayectoria de la novela venezolana. Son relevantes los nombres de José Rafael Bocaterra, lo que decía la señora Flor, Teresa de la Parra y Rómulo Gallego. En otros político feminista, es la primera novela pública por Bocaterra, cuya obra ha sido enmarcada dentro del realismo en la casa de los Ávila. Eso fue en 1946. Este actor logra reflejar con tan extrema agudeza la decadencia y la descomposición social y política de la realidad que lo circula. Bueno, aquí está hablando de que ya la gente, las novelas ya las hacían como digo yo, Luis Carlos y los compañeros, como ya ellos era que las novelas fueran como en especie de la vida real, que se basara en la vida real, en hechos, ¿sí me entiendes? Digo yo, no sé porque dice que fueran de la vida común, de manera perfilada, era la expresión literaria. Eran sucesos que eran cosas que estaban sucediendo en los y el más recombrante del siglo XX, Urlas Pietri. Yo lo conocí, Urlas Pietri lo conocí.
Sí, Creo que él Era lo un pasó a la tipo vida muy novelística, intelectual, ¿no? un tipo de sí, ya mucha pasa todo sabiduría, como de habías. visión de futuro era Urlas Prietti, que él fue el que decía que en Venezuela había que sembrar el petróleo, pero no le, como dice el profesor, no interpretaron unas palabras que era sembrar el petróleo, era educar a la gente. Ese era Urlas Prietti. Mm, mm. Sí, Eh, claro, eso es parte de la literatura venezolana, ¿no? Basar la historia, las vivencias em, sobre hechos, ¿qué te digo? O sea, una novela prácticamente basada en hechos de la vida real, pues, y cosas que nos pasan a nosotros y que la reflejamos mediante la literatura, en este caso venezolana. Sí, el profe, novelista venezolano prácticamente se enfocaba más que todo en costumbrismos y lo que ocurría de cuando la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, cuando la dictadura del otro tachirense, ¿cuál otro Marco, Gómez, también, que Gómez fue Gómez, muchos años que él Gómez, estuvo Gómez, de Gómez. dictador, Gómez. y O en sea que esa época fue que creció mucho la literatura por, en contra de las dictaduras. ahí fue donde la mujer surgió como literaria, en ese Miren sector. ustedes el Juan papel de la Vicente Gómez. literatura en oposición a los gobiernos dictatoriales. Sí. Los gobiernos dictatoriales son los gobiernos militares que coartan las libertades, estilo Hitler, estilo Mussolini. Claro está que hoy en día, en este momento, hay civiles gobernando como militares. Ese es uno Ujú. de los problemas que tenemos ahora. Por ejemplo, el expresidente Uribe gobernó por decreto y eso lo hacen los militares, los gobiernos dictatoriales. Se hace o se hace, sin importar pasar por encima de las De quien libertades sea. y de los derechos. Entonces, eh, por eso es que el gobierno que tuvo Colombia de Rojas Pinilla, que fue un dictador militar, muy malo, pésimo, en cuestión de derechos y de libertades, tremendamente nefasto. Por eso los estudiantes aquí se rebelaron y por eso los masacraron y se celebra el Día del Estudiante, como les comenté. Y Gómez, este Laureano, quien gobernó también por decreto, siendo civil como de manera militar, fue prácticamente el que incendió el país acá con la cuestión de la guerra como tal. Y años más adelante vuelve a gobernar otro señor con la misma forma de gobierno militar y calcado el programa de gobierno de Laureano. Entonces, miramos nosotros, Laureano Gómez implementó la fuerza pública, militarizó Colombia para acabar con lo que se llamaban los chusmeros, La chuladita. que era la La guerrilla. chusma. La chusma. Exactamente. ¿Qué hizo Uribe? Aumentó el ejército y lo llamó seguridad democrática. ¿Cuál era la finalidad de los dos? El uno acabar con la guerrilla liberal de la época y el otro acabar con las guerrillas de izquierda actuales. La finalidad, la misma. El propósito, El con el mismo. mismo objetivo, el mismo propósito, pero los resultados en la historia se conocían de que la guerrilla liberal se iba a rearmar y así pasó. ¿Y qué está pasando en Colombia? Entonces, eso fue calcado. Fue calcado. Si usted analiza la forma de gobierno de Uribe, fue por decreto. Entonces, así como ha pasado en Colombia, así también ha pasado en Venezuela. La literatura se opone a todos los regímenes militares y a todos los gobiernos que son por decreto. Cuando usted mire un gobernante determinando por decreto una norma, pasando por encima del Senado, de la Del Cámara, Congreso. o pasando por encima de lo que llamamos el Congreso o de la Corte Constitucional, es un gobierno democrático, entre comillas, que realmente es más militar que democrático. Qué democrático. Entonces, eso es lo que hay que analizar cuando se sube al poder a alguien. ¿Quién va a gobernar de manera democrática realmente?
o quién hace uso de la democracia, porque decir que soy demócrata y no aplicar la democracia no tiene sentido. Entonces eso pasa con la literatura venezolana. Los escritores venezolanos se opusieron a los regímenes militares de la época y eso va a ser positivo porque va a permitir la caída de los gobiernos militares. Sigue, Johnny. Después, profe, dice el modernismo en la generación del 28. En los comienzos de la cuéstica venezolana de la revista como el Cojo Ilustrado, juega un papel fundamental para la difusión de las obras de los escritores dedicados a este género. El modernismo y el realismo dominan el panorama literario del país. La misma corriente literaria que marcaron la pauta literaria de la novela influye en las narraciones cortas. Muchos autores se dedicaban a ambos géneros, tales como casos de Manuel Díaz Rodríguez, quien escribió cuentos modernistas, Luis Manuel Urbaneja Achepoy, quien creó cuentos de corte costumbrista y fundó la corriente denominada criollismo. Ya va, ensayo. Dice, entre el modernismo y la vanguardia en la poesía venezolana en la generación del 18. La revista del Cojo Ilustrado funcionaron como órganos de difusión de la obra de autores modernistas, quienes tomaron la escena literaria con la fuerza que imprima este movimiento de raíz absolutamente latinoamericana. Más tarde aparece la generación del 18 como fuerte reacción en contra de la estética modernista. El movimiento modernista se caracterizaba por el uso de patrones rítmicos y tradicionales y una temática en la que prevalecía el cosmopolismo cultural. Esto es la presencia dentro de un poema de múltiples referentes a la realidad pertenecientes a otros ámbitos, así como el elemento mitológico. Dentro de estos poblados es relevante las obras de poetas como Alfredo Arbelo y Larriba José Arreaza, Calatrán y Cruz Salmerón Acosta, Francisco Lázaro Martínez, Udón Pérez y Sergio Medina. Pertenecen al nativismo, movimiento que se adhiere a los postulados del modernismo, pero que toman como temática principal al paisaje y a la realidad venezolanos. También está en el caso de Barinés Alberto Arévalo Torrealba, quien tomó el canto tradicional llanero. Ese era un llanero, profesor. Ese era un canto, bueno, Luis Carlos sabe, él pertenece a los estados. Sí, de música llanera y coplas y eso. Ay, camarita. Quien tomaba el canto tradicional llanero como base para todas sus obras poéticas. Él era un poeta, él era exclamador, él tenía tenía varios potenciales. Poética. Uno de sus poemas más conocidos es Florentino y el Diablo. Del diablo. ¿Lo han? Adaptación. ¿Cómo? Sí lo he escuchado. Adaptación de la leyenda del folclore, quien con el paso del tiempo se ha convertido en referente de la cultura nacional y ha sido llevada al cine, teatro y televisión. ¿Sí me entendió algo, profe? Écheme ahí la ayudadita. Bueno. Ah, bien, Johnny. Usted por va a hablar también porque de los más relevantes
del 28, que se levantó esa camada de escritores y poetas como Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Andrés Eloy Blanco, Juan Oropesa, Raúl Leoni, que fue presidente también, Miguel Otero Silva, y todos estos que fueron también, que aportaron mucho a la cultura venezolana y latinoamericana. Sí, es verdad lo que plantea ahí. Es muy interesante conocer este tipo de literatura. ¿Cómo les ha parecido a ustedes el visitar un poquito a Venezuela desde este punto? Bien, profe, Yo me identifico considero mucho que, porque fueron 40 años, prácticamente mi juventud y todo fue en ese país. profe, considero que conocer la literatura de los diferentes países y más de los países hermanos, pues un conocimiento muy bueno. Y yo creo que uno debe de conocer quién vive alrededor de uno y saber un poco de cultura general sobre los diferentes países. O sea, que no es que sea de pronto tener ideas en contra o a favor, pero sí conocer lo bueno y lo malo de cada país en su literatura y escritores, historia, porque eso enriquece el conocimiento en el individuo. Es muy interesante analizar la literatura desde todos los puntos de vista. Además, nos permite mirar aspectos más humanos, y esa es la importancia de la literatura. Entonces, ¿sigue Jexy? Profe, lo que sucede es esto, que eso fue algo que preparamos entre los dos y bueno, yo ayer, pues me va a disculpar, tuve un día muy ajetreado y de verdad que se me complicó un poquito y por eso quise participar junto con Johnny, aquí exponiendo un poquito de esta exposición. Claro, Jexy, pues sabemos que está un poquito indispuesta, ¿no? Por eso ayer estuvo como ausente, tranquila. Es entendible, ¿no? Entonces, pues ahora que usted, pues, así sea que nos comparta algo, pero pues un poquito, así sea algo. Ya la voy a poner aquí. Ok. Ya, un momentico. Alejandro, muy buenos días. La literatura revista y poesía. Bienvenido. Bueno, profe, les voy a compartir un poquito aquí de los grupos literarios, revistas y poesías contemporáneas. Ok. Para la aparición de grupos literarios a partir de 1935 se constituye en un fenómeno relevante para comprender la trayectoria de la lírica nacional. Es importante reconocer, sin embargo, que la tradición de grupos literarios empieza en 1894 con la formación de Cosmópolis por los escritores Luis Manuel Urbaneja, Pedro César Dominici y Pedro Emilio. Rómulo Gallego, por su parte, fundó el grupo La Alborada en 1909 para promover una estética puramente latinoamericana. Después de los años 30, el primer grupo que pasó a formar parte de la historia literaria venezolana fue el grupo Válvula, compuesto por autores como Arturo Uslar Pietri, Antonio Arraiz y Miguel Otero Silva. Este grupo ocupa un lugar privilegiado por ser el primero en oponerse directamente al gobierno. Esto aquí es importante porque resalta, ¿verdad? Resalta de que, bueno, como lo estaba diciendo el profesor, que en esos tiempos, ¿verdad? Como todo, fue difícil imponer los grupos literarios, ¿verdad?
como las poesías, bueno, en este caso revistas contemporáneas de ese tiempo, ¿no? Y por el gobierno, en ese momento que se estaba viviendo, ¿verdad? Fue difícil, pues algo que resaltó el profesor. Y bueno, en este caso, si lo pueden, si lo pudieron entender, lo poquito que le expliqué, lo poco que leí, dice acá que fue privilegiado porque fue uno de los primeros, ¿verdad?, en oponerse directamente al gobierno precisamente para poder hacer este importante cambio, ¿no? Como lo fue o lo sigue siendo en este tiempo ya moderno, los cambios literarios y que quiso imponer las revistas y poesías contemporáneas. Sí me entendieron un poquito acerca de esto. Sí te entiendo. La literatura es un mecanismo prácticamente para expresar una realidad, Sí. Sí, de cuestionar. repente ellos quisieron, en ese tiempo ellos quisieron imponer la realidad que se vivía allá en Venezuela, ¿verdad? Con esto de los gobiernos, estos gobiernos que fueron, oprimieron al pueblo, pues, o sea, que lo tenían sumiso y querían imponer solamente la voluntad política que ellos querían en ese momento. Entonces, eso era lo que estaban ellos queriendo resaltar, ¿verdad? Oponiéndose directamente al gobierno ¿para qué? Para que ocurrieran precisamente estos cambios, para que le dieran, ¿qué te digo?, salida a todas estas cosas bonitas que se estaban viviendo en ese momento y que no lo dejaban expresar, ¿ya? Sí, Ah, sí. es Ajá, digo. importante porque la labor del escritor venezolano, Sí, artista, es observar. sí, ¿Pero qué observa? Una realidad que le estaba doliendo a su pueblo. Y esa sí. realidad la plasma, la da a conocer, La pero narración. no para que siga esa misma realidad, ni para Para un cambio. apoyar, ni para Sí. apoyar la opresión que está viviendo el pueblo venezolano, sino que es para darla a conocer como un mecanismo de mirar esa realidad para transformarla. Eso. Profe, o sea que la literatura en Venezuela empezó en el siglo XX, cuando se dio a conocer las narraciones prácticamente sobre la vida que se estaba viviendo en Venezuela. Es que Venezuela ha sido un país muy rural. Sí, Cuando yo llegué en los 70 a Venezuela, Venezuela era rural, porque Venezuela no tenía ni 15 millones de habitantes nada más y casi la mayor parte de su población vivía en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, o sea, las principales ciudades. El resto era solo. Por eso fue la razón en que el colombiano visionario entró al campo y al agro. De hecho, en el estado Zulia conocí muchos hacendados de mucho dinero porque ellos supieron manejar lo que estaba abandonado, porque los gobiernos se centralizaron en hacer hidroeléctricas, hacer una cosa, hacer otra, pero no en el campo, que ahora está peor. Pero sí el colombiano es el que hizo prácticamente el agro venezolano. En el Colombia, Táchira, Mérida, Trujillo y al oriente también se fueron. Apure, en los llanos colombo-venezolanos, y en el estado Zulia, que es Las Vegas, que están alrededor del lago de Maracaibo, que es uno de los más grandes de Sudamérica, el lago de Maracaibo, de aguas dulces. Pero miren ustedes entonces que también lo dañaron porque abrieron vías para que entrara barcos y dañaron esa riqueza. hay algo importante que hay que analizar. Colombia y Venezuela han sido países eminentemente agrícolas, eso es real. Pero, ¿Sí? pero hace 40 años Colombia estaba atravesando por una crisis económica muy fuerte. La corrupción, Bastante. el narcotráfico, la ingobernabilidad, la proliferación de los grupos armados ilegales y el peso no tenía un valor muy bueno. Entonces los colombianos salían de aquí en los famosos enganches que llamaban de la época. Yo recuerdo eso, era niño y mi papá se pensaba ir a Venezuela.
y muchos de los compañeros de mi papá se fueron porque las condiciones económicas allá eran mejores. El salario era mucho mejor que en Colombia, don Luis Carlos lo puede decir. Claro, el valor de la moneda también. Yo entiendo, profe, algo. De Venezuela se habla mucho de los gobiernos, pero algo hicieron esos gobiernos para mantener una moneda tan fuerte como fue el bolívar. Sí, Cargar correcto. bolívares era como tener dólares en el bolsillo y lo reciben en cualquier parte del mundo. Entonces, eso nos explicó qué pasó, pero qué pasó allí. Venezuela tuvo unos excelentes administradores en su momento que lograban estabilizar la moneda y aún estaba en unas condiciones económicas mejor que muchos países de América Latina, incluidos Colombia. Eso es algo que hay que analizar. Ahora, Sí, que los venezolanos cayeron en un error. ¿El error cuál fue? De que como encontraron los pozos petroleros y le sacaron todo el petróleo, pues se relajaron a nivel de la economía, porque el petróleo lo sostuvo durante un buen periodo de tiempo. Y eso hizo que los gobiernos se confiaran, como estaba la mina de oro ahí prácticamente, el petróleo, pensaban que nunca iba a desestabilizarse Venezuela. Entonces Venezuela comienza la problemática con la confianza. Profe, disculpe. Yo pienso que Venezuela entró en ese caos porque o sea, eso yo siempre lo he dicho y lo digo por Colombia. Eso de regalías y regalías entre nosotros allá en Venezuela afectó mucho la economía. Allá cuando este señor, porque eso empieza desde el gobierno de Chávez para acá, De hecho, empieza a ver la desvalorización de la moneda. ¿Qué sucede? Que llegaba Chávez y él quería mantener, de alguna u otra manera, él quería mantenerse en el gobierno, en el ser el presidente, él quería estar allí. Entonces, ¿qué sucede? Fue cuando empiezan de las expropiaciones y ¿qué hacía? Eran la gente pobre, o sea, los que somos pobres, pues siempre vamos a ser pobres de mente y de todo. ¿Qué pasó? Llegaba el gobierno y decía, no, bueno, Elmer tiene 2.000 hectáreas, por decir algo. Bueno, sí, Elmer, vamos a expropiar a Elmer, usted queda sin nada, que usted era una persona capitalista, como ellos dicen, pero producía, ¿qué producía? Producía empleo, generaba comida, lo que fuese. Entonces, ¿qué pasó? Llegaba el gobierno y me daba a mí. No, Johnny, vamos a darle a Johnny. Johnny no tiene tierra, vamos a darle tantas hectáreas, le damos un capital. ¿Y qué hacía yo? Lo primero, la mente mía. Yo decía, no, pues yo nunca he tenido un equipo, yo nunca he tenido un aire acondicionado, nunca he tenido una carros. moto, nunca. Entonces, ¿qué pasó? Llegaba y me iba y compraba todo aquello y le decía a la mujer, voy a comprarme una canasta de cerveza y espéreme que ya vengo. Entonces, cuando el gobierno venía a recoger la liquidez, ¿a dónde está la liquidez? No, pase eso con un perito y decían pérdida total, se perdió, claro, si yo no sembraba nada. Entonces, ¿cómo yo le iba a pagar al Estado lo que yo me había comido? Cosa que yo le envidio a Colombia. Colombia aquí con los impuestos, con todo eso, pues se mantiene, o sea, es bien, ¿sí me entiende? O sea, no sé si me hago entender, profesor. Sí, yo lo entiendo. Lo que pasa es que el problema de Venezuela, como usted lo dice, empezó desde ahí. Empezó primero que el Estado se convenció de tener siempre una minita de oro ahí con el petróleo. Segundo, el cambio en la política de una política tradicional de derecha, democrática, entre comillas, a una socialista con Chávez, donde no educó al pueblo a trabajar. Entonces comenzó el mismo pueblo a pedirle a Chávez, y usted lo puede mirar, de que subsidios, y Chávez comenzó a darle subsidios a la gente por todo y para todo. Entonces se volvieron muy cómodos. es que eso es lo que pasa. Profe, pero profe, eso era parte de la política que quería mantener Hugo Chávez Fría allá en Venezuela, ¿no? O sea, era como una estrategia que él estaba utilizando para poder mantenerse él en el poder. En el poder.
Sí, claro, ¿de qué manera? Eso, comprando a la gente prácticamente. Comprando a los pobres. Comprando A la conciencias, gente porque vos pobre. lo que hizo es Eso, comprar conciencias. exacto, comprando Exactamente. conciencia. Entonces, la situación ahí fue que el pueblo no lo educaron para trabajar y producir. Eso pasaría aquí en Colombia. En el hipotético del caso que una izquierda llegue acá, el daño no lo va a hacer la izquierda, el daño lo va a hacer la falta de educación del pueblo, que al ver que se le va a dar todo gratis, subsidios, toda regalía, pues no van a trabajar. Y eso pasa como cuando un pobre se gana la lotería, la misma historia. Entonces, para hacer ese cambio, primero hay que educar al pueblo. Y sin embargo, el sistema fracasado en Europa con Rusia fracasó. Ha fracasado en varios países, tanto así que Cuba ya prácticamente no es tanto comunista. Entonces, esas ideas, tanto de comunismo como de socialismo, de derechas y de izquierdas, son ideas que están montadas en nuestro pueblo. Ahora, Profe, eh, profe, una ah, pregunta. dígame, Es, Alejandro. el comunismo y el socialismo, como usted lo llama, lo que trata es llegar al poder y hacer lo que está pasando en Venezuela, con ayudas vanas, porque eso no es ayuda a la gente, porque la vuelve más ignorante, es quedarse en el poder y seguir mandando Perpetuarse en lo que buscan ellos, eso, perpetuarse en el poder y tener su vida fácil y mostrar de lo que ellos hacen es socialismo. Pero porque mentira, son los más capitalistas, son ellos. regalarle las cosas a la gente no es ayudarle. Ayudarle es darles empleo y que aprendan a trabajar y que salgan a trabajar. Es correcto, pero miren que aquí algo para complementar lo que decía don Luis Carlos. La derecha también lo hace, de perpetuarse en el poder. Y si no, miremos acá a Uribe. Sigue gobernando Uribe, así él no esté firmando los decretos. Entonces, es lo mismo. Por eso, y hay algo que deben de conocer aquí. El señor Soros, y eso ya es más para que ustedes lo vayan mirando, el señor George Soros, quien se volvió millonario entregando a los judíos y después creando una cantidad de empresas y todo eso, es uno de los dueños del mundo. Y con los otros dueños del mundo, ellos organizaron la política mundial. Cuando les conviene que un país sea de derecha, lo sostienen, y cuando quieren que sea de izquierda, lo sostienen para sus fines. Ellos son los que patrocinan guerrillas, ellos son los que patrocinan paramilitares, ellos son los que patrocinan la banca, ellos son los que ponen al gobierno estadounidense y al gobierno, a los distintos gobiernos de los países. Eso ya se comprobó. Eso se destapó ahora con el Estado profundo. Entonces, en todo país hay un Estado profundo. Entonces, al pueblo lo pueden dividirse entre izquierda y derecha y le hacen creer que la culpa es de la izquierda o que la culpa es de la De derecha. la derecha. Pero ellos dicen, divida y reinarás. Correcto. Entonces, toda la cuestión del coronavirus destapó todo esto. Destapó esa olla podrida en la cual toda esta gente quiere el gobierno mundial. Y en medio se les ha interpuesto, y por eso estalló toda la crisis, es Donald Trump. Con todos sus errores que ustedes lo quieran tener, pero les quitó mucho poder, y es ahí donde nosotros miramos que se ha destapado mucha cosa. Entonces, esta situación es lo que hay que entender. Por eso les digo, no nos debatamos en ideas de izquierda o derecha. La izquierda y la derecha son igual de corruptas y están pagadas por los mismos que quieren tener dominado el mundo. Ahora, ¿qué es lo que quiere esta clase de personas? Empobrecer el mundo.
Por eso sacaron el coronavirus. El coronavirus es un virus creado, está comprobado, Manipulados, claro que sí. pero no lo sacaron solamente para matar personas mayores, como decía la del Fondo Monetario Internacional, que había que hacer algo porque los ancianos eran un estorbo para la economía. Entonces, sacan el coronavirus, se frena la economía mundial, el dinero y la economía como tal está colapsando, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, porque ellos tienen un negocio, quieren acabar el dinero constante y sonante y que venga el dinero virtual. Entonces están en la puja. ¿Quién es el que va a tener el control de la banca con el dinero mundial? Pero para tener el control del dinero mundial, a usted, mi querido estudiante, le tienen que implantar un chip. Entonces están diciendo, Bill Gates, que quiere un gobierno mundial. Y el gobierno mundial es un gobierno de corte comunista como el de la China, con todo el control para cada uno de los ciudadanos. Pero entonces usted ya no va a poder retirar la plata que tenga. Depende de las Lo que el Estado le necesidades del autorice. país. Le autorizan a ustedes retirar determinada cantidad de dinero. Entonces ahorita el coronavirus no se acaba, vendrán otros virus, hasta que la economía colapse. Y van a escuchar ustedes dentro de unos poquitos años hablar de la nueva moneda digital organizada a través de la banca y organizada a través de los estados. Ahorita está ya la moneda digital, Bitcoin y una cantidad de monedas. Pero como esas monedas no le pueden pagar a los estados, entonces lo que quieren hacer, bueno, como esas monedas no le pueden pagar a cada uno de los estados un impuesto, entonces tiene que ser global. Es ahí donde usted tiene que empezar a analizar qué es lo que está pasando, cómo está influyendo, no dejarse llevar que Chávez fue un títere, Maduro es un títere de ellos, Uribe y el presidente de acá es un títere de ellos. Entonces, tanto es así de que todo este grupo de gente le pagó a este escritor, el del Capital, Carlos Marx, para poder de que saque el caballito de batalla y surjan la ideología izquierdista como tal, porque les convenía. Entonces, sí hay que hacer un cambio educacional donde el pueblo trabaja, porque no se le puede dar todo, porque pasa lo que pasa allá. Eso ocurre como cuando usted se lleva su hijo, se casa, tiene toda su familia ya por allá, sus hijos, toda su familia, y le llega a su casa con todo. Imagínense a don Edgar recibiendo a los hijos, las cuñadas, los nietos, toda la familia, y que ellos no le aporten, pero que don Edgar es el que Lo aporta quiebran. todo. ¿Qué le pasa a don Edgar? Me rematan. Colapsa. Me rematan. Entonces, eso es lo que le pasó a Venezuela, ese colapso. Pero era una intención, es una intención para poder desestabilizar Y por todo eso tuvo un Venezuela guión. Todo a eso tuvo un América guión. Latina. Entonces, ahí es algo que ustedes tienen que empezar a cuestionar y tienen que empezar a mirar. Johnny, Por eso el mejor antídoto de todo esto Y yo también es la digo, educación. profe, y yo también digo El mejor por lo antídoto, la menos educación. todo lo que hizo esa gente, habiendo, digo yo, no sé, potencial en Venezuela, hay mucho potencial, mucho. Hay gente que también le pone tienen lo de ellos y cada quien, pero Chávez hacía negociaciones, por lo menos la medicina cubana. Luis Carlos la conoce. La señora Floralba también la debe conocer porque yo sé que ella es intelectual y el señor Egar, o sea, esa medicina, allá había una pastilla que le decía la milagrosa, era para todo. Para todo era la pastilla. Ese Usted era llegaba el acetaminofén de aquí. ese es Exactamente. aquí se les llama, aquí no se le llama la milagrosa, se llama el curalo todo. Que se llama Usó la palabra don Edgar, iba a decir el acetaminofén colombiano. Sí, el aquí. acetaminofén colombiano. Usted va a entonces, una consulta médica aquí en Colombia, el acetaminofén y la loratadina. Y toda enfermedad la curan con eso. Por eso se llama el curalo todo en Colombia. Es la misma historia. Entonces, miren
que tenemos igualdad, igualdad en eso. Continúe, Johnny. No, profe, pero yo le digo en la cuestión, o sea, los médicos, aquí por lo menos toman en cuenta a los médicos, pero allá en Venezuela, que de la gente que estudiaba, los que se preparaban, que Venezuela tiene una universidad muy nombrada, que el otro la conoce, tiene dos, la Luz y tiene la Universidad de los Andes, Está la ULA, la está ULA. Central, la Francisco Entonces, Miranda, Rómulo la gente, Gallegos. la gente pues estudiaba, la gente voy a estudiar, voy a hacer esto, se especializaba, querían tener algo mejor y no le daban la facultad de que sí, este estudió, no, traían gente allá y usted como es un doctor, un cirujano, a usted le vamos a poder dar clases para que renuncie allá en la Chiquinquina, por allá en un cerro donde dure 4 días caminando, o no es así, Luis Carlos, déjeme como mentiroso. Entonces la gente, ¿de qué decía? No, me voy, o sea, me voy para otro país, voy a emigrar, porque ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿Estudié para qué? ¿Para quedarme aquí? Pues me voy para otro país. Y era obviamente que era así. Entonces le dan ¿era para qué? Para mantenerse en el país, en el poder, como lo hicieron con Bolivia, que en Venezuela no habían casa, no habían ambulancias, no había nada de eso. Entonces llegó Chávez y agarró un poco de ambulancias y casas y fabricó en otro país y la gente aquí pasando, y en Venezuela pasando necesidad. ¿Sí me entiende? O sea, ¿para qué? Para llevar méritos, pero internacionales. Mire Chávez lo que hizo. ¿Y Venezuela cómo está? ¿Cómo está la casa? Exactamente. Eso es como usted, Johnny, que tiene su otra mujer. Tranquilo que ella Ya lo sabe, Jexy lo sabe. Oh, Luis Carlos, oh, Luis Carlos. Ella es como Shakira, ciega, sorda y muda, ¿yo? Tranquila, tranquila. Entonces, Profe, Pero mire mire, el caso concreto, el caso de nosotros. Nosotros bien mal y prestándole esa millonada de dólares a Bianca. exactamente. Dándole Pues, más, sí. hablándole. Entonces, Y Johnny, vaya a la rebajadita Bianca a ver. Y No, vaya usted que lo lleven gratis. lo triste de todo eso es que todos los auxilios que ofreció el gobierno, la mayoría son mentiras. Mira, yo me comuniqué con él, yo no sé si alguno vio la noticia, yo me comuniqué con el presidente Duque como vocera de todos los entrenadores deportivos que nos vivimos de eso. Y sí, me llamaron, no le miento, me llamaron, se comunicaron conmigo de la presidencia de la República y me pidieron que si tenía cuenta, que donde me iban a consignar una ayuda y yo peleaba era no por mí, sino por todos mis compañeros, porque somos bastantes. Y ahí quedó la cosa. Y creo que eso lo destinaron para otras cosas, pero a nosotros nunca nos ayudaron. Todo eso es mentira. eso es mentira y eso también me pasó a mí. No se preocupe que también lo mismo hice yo. Otro damnificado. Entonces, ¿qué sucede? Johnny, usted Ajá. tiene la vecina. La vecina tiene sus hijos y usted el sueldo, en vez de tener en la casa, se lo lleva allá. Entonces, ¿cómo va a estar su casa? Mal. Eso es lo que le pasó a Venezuela. Chávez se puso a darle plata a Bolivia para mantener. Ahora Chávez comenzó, cuando fue el gasoducto, Ya. a Colombia le donó la tubería para el gas en Colombia. Lo hizo desde prácticamente la mitad de Colombia del gas, el tubo del gas es donado por Chávez. La otra mitad la colocó el gobierno colombiano y la otra parte hacia el sur, lo que es Cauca, Nariño, lo colocó el gobierno de Correa. Entonces lo que colocó Colombia para la tubería del gas acá fue muy poco. Lo colocaron Ecuador y Venezuela. Entonces, si está bien ayudar, yo no digo que no, pero en ese momento Venezuela necesitaba Papito, ¿me ayudas con ese chiquero? Mire, yo, ese dinero para su propia patria. O sea, uno tiene el que de la dar mesa. cuando en realidad uno está bien. Pero, Esa es la profe, ay, qué pena, profe. Pero yo digo que no fue mal. O sea, lo que hizo Venezuela con Colombia, pues si hizo eso, pues no está mal, profe, porque ahora de qué manera nos están pagando a nosotros. O sea, Colombia o sea, lo digo por mí, a lo personal, nos ha ayudado demasiado, nos ha tendido la mano.
a pesar de que hemos venido, me incluyo porque soy un venezolano más, hemos venido a embarrarla aquí, como dicen ustedes, pues que nos han ayudado, profe, porque de aquí donde, cerca de la frontera, o sea, Cúcuta, Arauca, todo eso, pues de allí donde va la comida hacia Venezuela, pues se ha pagado con eso, pues. Yo pienso así, o sea, cualquier es consciente y tiene conciencia, pues dice, no, pues no nos están ayudando. Estamos pasando una crisis, pues nos están ayudando de esa manera. ¿Qué más? Hay que verlo así, profe. De Sí, todas maneras, exactamente, y Colombia ha recibido a los venezolanos, eh, y no solamente ahora, también los ha recibido desde antes, y Venezuela también ha hecho lo mismo con Colombia. Entonces, aquí, con esta parte de la literatura, entendemos que si hay algo muy bonito entre Colombia y Venezuela es su hermandad. Y eso es algo que no lo puede dañar ningún presidente y por eso se cuestionaba, muchos intelectuales, historiadores cuestionaban a Uribe y cuestionaban a Chávez en su momento cuando comenzaban a hacer sus cosas y sus movimientos militares, porque es una guerra absurda. Entonces, ojalá que nunca se llegue a esos términos. Entonces, que la literatura nos sirva para conocer un poquito más de cada país, pero también para entender su parte humana, su parte política, cuestionar los actos corruptos como lo estamos haciendo, pero también mirar el potencial que tiene no solamente Venezuela, sino Colombia y cualquier país. Venezuela tiene un potencial muy grande y Venezuela necesita unos buenos administradores, los cuales le van a llegar a Venezuela y Venezuela va a ser el faro para América Latina. Se acordarán de mí, los que son venezolanos, los que han estado en Venezuela. Deben 3 años a Maduro, si no es antes, sí, profe. y empieza el cambio en Venezuela, porque ya se está estructurando el cambio. Entonces, lo que pasa es que está lento todavía, pero déle ese tiempo que él no va a ser eterno ni va a reinar por más de 10 años. 3 años por la cuestión, pero es algo que hay que tenerle paciencia, porque ¿qué más se puede hacer en este momento? Bueno, entonces, eh, tu compañero, Profe, cuéntame, disculpe, profe, quería Agregar. agregar algo cuéntame. con respecto a todo esto, a todo lo que hemos hablado acá, ¿verdad? Bueno, con respecto a Venezuela, queda como una reflexión, ¿no? Principalmente para acá el pueblo colombiano. Debido a tantas cosas que ha vivido Venezuela, por supuesto, eso sería ya para Colombia un ejemplo a seguir. O sea, como te digo, no Enseñanza permitir para no eso, una caer en esos enseñanza. errores. Exacto, una enseñanza. Nos da una enseñanza, una reflexión, y no dejar, ¿verdad? No, el pueblo venezolano, colombiano, no permitir cosas que vayan a afectar más allá el futuro de Colombia. Y sobre todo lo digo en la educación, porque Venezuela, con respecto a la educación, ha decaído demasiado, demasiado. Con ese gobierno, pues ha decaído, no le han dado la importancia que de verdad requiere con la educación. Entonces, fíjate, es un comienzo difícil empezar desde cero otra vez, pero bueno, es una bonita reflexión. Tengo que empezar. Sí. Sí, aquí en Colombia, a pesar de que no ha existido gobiernos de izquierda, ni socialistas, ni comunistas, pero Colombia tiene su debacle económica y tiene su problemática porque ellos están gobernando de la misma forma. Si usted mira, el gobierno actual está gobernando igual que lo está haciendo, que lo hizo Chávez. Por ejemplo, allá Chávez, para poder perpetuarse en el poder, quitó la Corte Suprema de Justicia y dejó las altas cortes con unos cuantos, con unos poquitos. ¿Se acuerdan? Claro, acomodarse. Sí. Entonces, aquí en Colombia, en el gobierno de Duque, en la campaña de Duque, la propuesta del uribismo fue acabar con la Corte Suprema de Justicia y nombrar altas cortes. Eso es igual que Venezuela. Entonces, eso es, eso es lo mismo. No es un comunismo, pero es lo mismo, porque está
queriendo quitar las altas cortes. Y ese es el proyecto de ley del senador Uribe. Ojalá que eso no vaya a pasar, porque ya con toda esta problemática que tiene él encima, pues, ya como que no, pero ojalá que no lo vaya a pasar para que lo pasen otros, porque entonces se perpetuaría en el poder como está pasando en Venezuela. Y la justicia es comprada para unos poquitos. O los compran o los intimidan. Entonces, ese fue uno de los graves errores y es lo que yo no le comparto a Uribe porque eso se parece mucho al gobierno venezolano, a las ideas de perpetuación en el poder. Lo mismo que la implementación de muchas cosas a nivel de corrupción, que es cuarto. Entonces, lo que yo les digo es lo siguiente. Este tipo de situaciones nos sirve para reflexionar. Ni en Colombia Petro es la solución, ni Uribe es la solución, porque ambos son iguales y son pagados por los mismos ante el pueblo y ante los medios. Tienen sus diferencias y hasta son enemigos en los medios, pero tras bambalinas reciben dinero de los mismos. Entonces, por eso les digo, ahora lo que quieren hacer es montar ese gobierno en el mundo. Y para eso necesitan empobrecer el mundo y después decirle a la gente que viene el Salvador, pero entonces ese Salvador necesita un gobierno de este. Entonces, eso es esa es la política que se viene a nivel global, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel global. Y para eso necesitan un control, que es el CIP. Por eso, si usted es un poquito curioso, vaya a la Biblia. ¿Qué le dice del 666? El 666 le dice, aquel que tenga la marca de la bestia podrá comprar y vender, pero aquel que no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Y la gran verdad de todo esto es que nosotros en nuestro ADN y en nuestro corazón somos partículas de Dios. Tenemos comunicación directa con Dios. Lo que pasa es que no la hemos despertado. Por eso Jesús dijo, ustedes, si tienen fe y si están en una vida santa, harán muchos más milagros que yo. Eso lo dijo Jesús. Entonces, ahorita en este momento, la gente comenzó a tener un poquito de más espiritualidad. Si ustedes notan, la sociedad empezó a creer más en sí mismo, ya no está creyendo tanto en las religiones, entonces le está pidiendo a Dios por su cuenta y esa es la verdad. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. ¿Qué sucede? Que la parte oscura, lo negativo, la parte demoníaca se dio cuenta y quieren implementar un chip con una sustancia química que le han llamado el nombre de luciferasa. Eso está en medicina, lo pueden mirar. Que quieren anular genéticamente la relación que usted pueda desarrollar con Dios. Eso es lo que buscan. Y necesitan para eso el gobierno mundial. ¿Y cuál es el pretexto? La vacuna y otro tipo de virus. Entonces, hay un movimiento que quiere desestabilizar el mundo para unos fines. Quiere un gobierno comunista mundial a futuro, con una sola economía, con una sola justicia. Entonces la pregunta es, usted que ya ha vivido lo que vivió en Venezuela, que hemos visto lo que ha vivido Venezuela, ¿sería bueno un gobierno mundial de ese tipo? Vaya a la Biblia, compare con la política y la economía y usted encontrará respuestas. No me crea, consulte. Por eso es lo único que le digo, crea en Dios y no se haga vacunar. Es una de las consejos que le doy. No lo digo yo, consulte y verá qué daños tienen lo de la vacuna. Y muchos médicos están en contra de ello. Por eso, porque no es tan bueno. Entonces, ahora, eh, terminando lo de la literatura venezolana, que fue un gran aporte, mirando su política y todas estas cosas.
no podemos permitir que este tipo de cosas se sigan dando ni en Colombia ni en el mundo. Entonces ahora pasamos a lo que es la neurolingüística. ¿Qué bien? ¿Ustedes vieron los videos de neurolingüística? Vi los videos, profesor. Vi el primero y vi el segundo. Ajá, Cuando usted se expresa y comunica la importancia que tiene la neurolingüística en nosotros, porque el cerebro es quien maneja, ordena y hace todo para que nosotros tengamos la expresión o la forma de hablar o las palabras para entonarnos, el movimiento del cuerpo, todo lo que el cerebro maneja a través de los lóbulos que tiene. Estoy sí. mirando algo respecto al PNL, que habló usted también de eso, Ujú. promoción neurolingüística. Entonces, hablando de esto, usted decía que el cerebro está a la parte derecha y la parte izquierda, Sí. que el lóbulo frontal Hágale, amor, hágale. lo que ordena para los movimientos del individuo, y también la parte parietal, que realiza diferentes información, como es para las matemáticas u otros aprendizajes que nosotros tengamos en nuestra vida. Profe, y no nos faltó también, disculpe que me interrumpa y me salga del tema, no nos tocó también usted dijo del, ¿cómo se llama? La literatura costeña, no nos tocaba nada de eso, Sí, sí, Lo con que quiero Fidel. estaba hablar, preguntando por él. Fidel. Cállate, marica, eso no me toca a mí. Fidel. Ajá, ¿y qué? Yo, con un amigo como Johnny, ¿para qué amigos? Yo lo pregunté, pero no lo veo. ¿Dónde está Fidel? Ajá. Y estoy, profe. Está mi amigo, ahí está, Fidelito, Dios te bendiga. ¿Dónde está? Men, ¿cómo le ha ido? Ah, Yo lo ayudo, Fidel, yo lo ayudo, ya lo voy a buscar. ahí nos toca que hablar No, del, yo hice del eso, flecha. entonces, Ay, ya lo antes de hice. pasar a la neurolingüística, rapidito miremos a Fidel, escuchemos a Fidel. Bueno, hagan un Profe, pero recuento, es ¿verdad? bastante, A profe. ojo de Alcatraz. Ay, aguanta, aguántate. Bueno, me tocó literatura costeña, o sea, de la costa caribe de Colombia. Sí, El español costeño. El español costeño colombiano es una variante del dialecto caribeño, sí, del idioma español, hablada en la costa caribe colombiana al norte del país, la cual limita con el mar Caribe. Se extiende a través de una gran llanura solo interrumpida por la Sierra Nevada de Santa Marta y por ondulaciones leves que no superan los 1000 metros, como los Montes de María y la serranía de Macuira. Desde la península de la Guajira hasta el norte de los departamentos del Chocó y Antioquia, los cuales poseen extensas costas en el mar Caribe. El dialecto es utilizado en la región comprendida por los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Sucre, Córdoba, Bolívar. Las 3/4 partes septentrionales del departamento del Cesar y pequeñas extensiones del norte del departamento de norte de Santander y Santander, además de las porciones de Chocó y Antioquia antes mencionadas. El español costeño colombiano ha sido denominado costeñol por el escritor corozalero José Elías Curí Lambraño. El español costeño. El costeño colombiano es amante de las diversiones, expansivo y explosivo en el hablar y en el reír, en el amor fulminante y fugaz. Por ello, su gran atracción por la música y la danza y la gran variedad de los aires musicales folclóricos que cultiva por tradición. Se puede hablar de un solo dialecto en la región, el cual hace parte del español caribeño, cuya base más probable es el dialecto andaluz, pero que a su vez presenta marcadas diferencias subregionales. La literatura costeña presenta rasgos comunes al español hablado en América, como el ceseo, que es la pronunciación de la S en vez de como Z y C, y características semejantes a las de otros dialectos caribeños como el yeísmo. La aspiración de la S final de sílaba en posición anteconsonántica, costa,
cota. La Como pérdida de quemo. la pérdida de la S absoluta, camas, cama. La pérdida de la R final absoluta, dormir, dormí. La pérdida de la D final absoluta, maldad, maldad. La caída de la D intervocálica de sílabas finales, como en los participios comido, comió. La J se realiza como una aspiración suave, H. A veces casi desaparece completamente. Diferente de la articulación velar de la X española, y ocurren numerosas ablaciones para, pa, donde, onde, nada, na, adelante, alante. Se destacan también la marcada nasalidad de las vocales que anteceden a las consonantes nasales. La N en posición final absoluta se realiza como una nasal velar, timón, timón. Las características fonéticas que permiten dividir la región en dos es la presencia de la germinación de las consonantes posteriores a las líquidas, R y L, y la pérdida de estos fenómenos conocidos coloquialmente como golpear, por ejemplo, caldo por caldo, alto por alto, golpe por golpe o cargar por cargar. Este fenómeno se presenta desde Sabana Larga Atlántico hacia el sur hasta el departamento de Córdoba. Cubriendo la mitad meridional del departamento del Atlántico, la parte noroccidental del departamento de Bolívar, la región occidental ribereña del Magdalena, las zonas costeras norte, los departamentos del Chocó y Antioquia, y la totalidad de los departamentos de Sucre y de Córdoba. No se presenta en los departamentos de La Guajira, Cesar, norte y oriente del Magdalena y mitad del norte del Atlántico. El fenómeno también se presenta en países como Cuba, Panamá o Puerto Rico. Algunos escritores del Caribe colombiano son Álvaro Cepeda Zamudio, quien junto con Gabriel García Márquez, Germán Vargas y Alfonso Fuenmayor publicó crónica, revista literaria y deportiva que apareció en 1950 y 1952. Fue editor del Diario del Caribe del 1981 a 1972. Fanny Buitrago se destaca por su innovadora narrativa desde su primera obra titulada El hostigante verano de los dioses. También está vinculada con el teatro y la literatura infantil. Meira del Mar fue una de las más significativas poetisas del siglo XX en Colombia, considerada el nombre femenino más destacado de la poesía del país. Marvel Moreno, su obra muestra la figura de la mujer oprimida y estigmatizada, triste y opacada por la sociedad barranquillera, en medio de complejas simbologías y juegos narrativos, poniendo de manifiesto la problemática vida de la mujer y en una sociedad elitista y cerrada como la de Barranquilla, en los años 1940 y 1950. Amira de la Rosa fue escritora, pedagoga y diplomática colombiana. Ramón Ilián Vaca escribió obras como Débora Cruel en 1990, Maracas en la ópera en 1996, Disfrázate como quieras 2002, La mujer del defenestrado 2008 y La mujer barbuda en el 2011. Y ya, profe. Ok, entonces, como usted puede mirar, los costeños tienen una literatura y una forma de lenguaje bien interesante, ¿no? Pierden como muchas letras, profe, ¿verdad? Tienen... No, es que son muy ahorradores. ¡Se golpe! Ahorran muchas palabras. Dile, Pero yo no Carlos, hablo así, yo no hablo así. yo no estoy diciendo que tú hablas, amigo. Yo no estoy diciendo que tú hablas así. Esa es la flojera para hablar. Él solamente ahorra sus palabras. Es típico, claro. No, pero él no habla así, él no habla así. Típicas No, yo no hablo así. de las regiones, ¿no? Sí habrán personas que hablan así, Sí, claro. pero Fidel ha mejorado mucho, él no habla así.
Como ya, por Le ejemplo, digo. aquí, el bogotano bogotano, eso ya no existe, ese cachaco que hablaban tan El que hablaba poco chirriado, mi para rey. expresarse y la educación y todo, ya eso ya se perdió también. Era el Epa, cachaco bogotano, ¿no? De epa, Luis sombrero Carlos. y su bastón y saludaba a la dama levantando el sombrero, eso ya no existe. Se han perdido esas tradiciones y costumbres. Epa, En Luis la Carlos. costa no, porque la costa es Nunca, más popular, es más pueblo y la gente mantiene sus costumbres. Y pues, los carnavales es uno de ellos, que ellos mantienen esas tradiciones. Ujú. Yo le iba a decir una cosa. El señor este, yo no conozco nada acá. Ese señor, el que estudiaba con nosotros, José Alfonso, él es de dónde, él habla así como Paisa. De cantadito. Él es Medellín, Él es es de paisa. paisa, es de Medellín, es Antioquia. paisa. Él es paisa. Él habla así como este señor, este cantante, ¿cómo se llama? Maluma, ese es de allá mismo que Sí, Exactamente, son paisas, son antioqueños. se Ave María, Ellos pues, que no sé qué. tienen todos una terminación al hablar, así como un silbadito al hablar, como son los del eje cafetero también, porque todos son gente que se trasladó a lo que es hoy en día, eh, donde es Don Edgar, Es la influencia, la influencia influencia, paisa en la esa de región, la en influencia. el eje cafetero. Tebaida, De de la la Tebaida Quindío, Tebaida. papá. Y yo, ajá, ahí tiene Señor Edgar, una pregunta. Y Sí, señor. este señor que hablaba así, que hablaba, así como el profesor Jorge Gutiérrez siempre le gustaba y se reía de él, ese señor es de dónde, es un Como pueblo. Turbay, como Turbay. Ah, don yo Benjamín Benjamín Herrera, que Herrera. por Se ahí acaba, está recuperando ya de una de por las ahí víctimas que acaba lo de entrar quemaron. a, por ahí acaba de entrar a la clase. Por Sí, ahí sí, Ajá, acaba. pero sí. él es de dónde, don Edgar. Yo No, creo que él es de Ahí acá de está, mire, Cundinamarca. ahí está el pollo. bueno, muchachos, óigalo, Bien. este, óigalo ahí. los estaba Que escuchando. don Alejandro está escribiendo, Lo escribió. estaba escuchando. Bueno, Profe, que don Alejandro está escribiendo. ya lo miro, ya lo miro, ya lo miro. Entonces, eh, ya se deleitaron ustedes con los costeños. Ese Luis Carlos es malo, chico. Es algo interesante la cultura costeña. Si él se ríe por allá, usted es un representante de esa literatura y de esa cultura y es algo muy bonito. Entonces, es para valorar las riquezas culturales y mirar que la parte fonética del sonido cambia de una región a otra. ¿Por qué? Influye el entorno, su geografía, sus costumbres, todo. Entonces, ahora, mirando todo esto, notamos nosotros que la riqueza literaria, lingüística es importante y que todo radica en el cerebro. La comunicación está en el cerebro, todo está en el cerebro. Ahora les voy a compartir, antes de pasar a neurolingüística y a atender aquí a don Alejandro, voy a compartir algo para que ustedes ya tengan como un poquito de más idea referente a esto. ¿Lo ven? Sí, profe. Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Este es está tomado pues la foto desde mi lado. Digamos que tenemos nosotros el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, y esto todo se le conoce como la corteza cerebral. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Sí, está claro. En esta parte que nosotros aquí se encuentra el tallo cerebral. ¿Sí lo miran? Sí, profe. Aquí en el tallo cerebral se encuentran Parte de todas la las médula funciones espinal. del torrente sanguíneo, los movimientos del estómago, etc. Entonces, el córtex cerebral, tenemos acá en esta parte el área motora del habla, o sea, la que le permite mover la lengua. Se encuentra aquí. Si usted tiene un tumor ahí, no va a poder mover la lengua. ¿Entendido? Ok. Funciones intelectuales superiores. Cuando usted hace análisis, cuestionamientos, cuando usted estudia, comienza a desarrollar
todo en esta parte que es el área intelectual, o sea, el cerebro humano. Intelectual, con el lóbulo frontal. El área premotora, la que le permite mover a usted, y el área motora que está más acá. Entonces, el área motora es el que le permite a usted caminar, saltar, mover los brazos, hacer todo movimiento. El área motora primaria, o sea, el área motora primaria es el manejo cuando nosotros empezamos a gatear, cuando nosotros damos los primeros pasos, acá es donde empieza todo el movimiento. Ahora, acá está el movimiento de la pierna, del tórax, del brazo, de la cara y de la lengua. Todos esos movimientos se encuentran aquí. El movimiento de la cara está aquí. El área sensitiva primaria, las sensaciones. La área de asociación sensitiva, cuando usted sabe de que lo va a quemar la estufa, esa grabación queda aquí. Área de visualización, nosotros vemos es por esta parte. La imagen llega al revés y de aquí para allá comienza a cambiar la imagen. El área visual primaria, la visión de nosotros está acá. Los ojos están acá, pero todo llega acá. El área auditiva, cuando nosotros escuchamos, la que permite escuchar es esto. Si usted tiene el oído, pero tiene afectado aquí un tumor, no puede escuchar. Comprensión y formación del lenguaje. Aquí es donde usted, cuando usted está aprendiendo otro idioma, este es el área que se le desarrolla. Esta es la corteza cerebral. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Yo no, profe. No, profe, está claro. Hasta ahí yo estoy claro. Yo también, profe, lo analizo bien. Bueno, acá tenemos la otra imagen, que se la voy a ampliar un poquito para que lo puedan ver más. Tu merced, eso queda grabado en la plataforma, ¿cierto, profe? Sí, Sí, está grabando, señora Flor. Gracias. bueno, entonces aquí, área premotora, corteza primaria, surco, central, corteza sensoroparietal, área del sabor. Miren, cuando usted dice, uy, qué rico esto que me gusta, entonces estimula esta parte del cerebro. Área de sensación somatosensorial, o sea, todas las sensaciones que son somáticas que están en el cuerpo. Aire, visual y asociación, corteza visual, sector cognitivo y lingüístico, o sea, esa es el área de Wernicke, el área del lenguaje. Corteza auditiva primaria, área de asociación auditiva, área motriz del lenguaje, o sea, usted mueve la lengua por esta partecita de su cerebro. O sea, profe, el cerebro tiene, en cada parte tiene su función. O sea, Correcto. funciona para esto, funciona para aquello. Es correcto. El área frontal, el área premotora, la corteza primaria motora y el surco parental. Entonces, miren ustedes lo importante que es conocer sobre el cerebro, porque a nosotros no nos han enseñado a dimensionar las capacidades tan grandes que en realidad tenemos. Si usted tiene un cerebro así, en estas condiciones, permítame decirle que usted es un regalo de la creación y de Dios, y que usted es el primer milagro, y como primer milagro, usted debe empezar a maravillarse con usted mismo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Yo Sí, lo entiendo profe, hasta sí. ahí, Yo profe. Yo también. lo entiendo. Va claro el tema. El primer milagro, el primer milagro somos nosotros mismos. Entonces, dice Alejandro, con la neurolingüística es la reprogramación del cerebro, es una programación basada en un patrón de comunicación con resultados de automotivarse y perder el miedo y generar confianza en uno mismo. Lo que significa es conocer las condiciones en las que se procesó la información y cambiar la realidad de nuestra vida.
es correcto lo que plantea Alejandro. Nuestro cerebro trabaja por emociones. Y si no, dígame, Johnny, cuando su mujer no está y cuando llega, ¿cómo se siente usted? Alegre, feliz, contento ¿Pero de qué? ¿De que no está o que llegó? de que llegó, señor Edgar. Sí, porque Jexy ya estaba pensando otra cosa. Esto porque está el pie de Jexy, lo quiere Estaba calladito, yo le digo. como Caimán en Entonces, Montecaño. Estaba calladito, mire, eso no. entonces, el cerebro, como lo plantea Alejandro, es correcto, trabaja por las emociones. El amor es una emoción. Sí, profe, sí. Si a Johnny, la vecina, lo emociona, pues deja a Jexy. No, no, tampoco así. Calladito por ahí. Una emoción que se convierte en sentimiento. Entonces, nuestro cerebro trabaja con emociones. Y si no, ustedes ahorita, imagínense ustedes todos ese perfume de la persona que usted tuvo su primer amor. Y la- Inmediatamente usted, Quedan grabados en el cerebro. Mire cómo se puso la señora Floralba, profesor. Mire, ¿ah? sonrojada, mire, se acordó. ¿Te acordó a Chulí? Pero yo también, vean, Yo vivo enamorada todos los días. Wow, está bien, eso es importante. entonces, Sí. miren que se hace necesario también entender de que los olores son recuerdos y que a nosotros los olores nos evocan cosas bonitas, cosas tristes, etc. Es algo importante conocer el funcionamiento de nuestro cerebro, conocer que cada parte es importante. Entonces, la programación mental es algo que se da. Y esa programación mental no la han hecho mal. ¿Por qué? Nos enseñaron a nosotros a pensar como perdedores. A ser negativos. Esa es la cultura. Y por eso hay que cambiar ese pensamiento. Entonces, nos limitaron. Esa era la educación antes. Profe, Son patrones, ¿no, profesor? Patrones que hemos tenido y nos hemos dejado influenciar y por las cuales mantenemos siempre esa misma línea, que son Correcto. cosas que debemos tratar de cambiar en nuestra actitud durante la vida. Don Benjamín, profe, ¿usted cree, qué opina usted? ¿Usted cree que el cerebro sin actividad puede dormir? O sea, no sé. Nunca duerme el cerebro. a ver, No. el El cerebro O sea, nunca duerme. cerebro nunca duerme. El cerebro No. nunca descansa. Lo único que hace es mermar sus ondas cerebrales para generar un descanso, que es el sueño. Pero el cerebro nunca se desconecta. Es más, cuando fallecemos, la última parte en morir Cerebro. El cerebro. es el cerebro con la parte auditiva y muere a las 24 horas después de uno fallecer. O sea que si usted se le muere un ser querido y falleció hace 2, 3 horas, si usted le habla, él le escucha. ¿Es posible que escuche o Sí, escucha? Escuchar, Escucha y escucha. guarda. Escucha y guarda como una computadora. Exactamente, queda guardado ahí. Eso es como cuando usted de pronto mira la carne y resulta que la vaca ya está muerta, pero resulta que la carne se sigue moviendo. Ah, no, y al ser humano también le pasa eso, los tics, ¿Sí? claro. Entonces, nuestro cerebro no muere. Don Benjamín, muy buen día. Don Benjamín, ¿me escucha? Don Benjamín, buen día.
días, profesor. ¿Cómo está, don Benjamín? Bien, sí, señor. Bueno, me alegra mucho. Eh, bienvenido a la clase. Gracias, muy gentil. ¿Me ha entendido hasta el momento? Sí, he entendido todo claramente. Y a los compañeros los saludo nuevamente porque me operaron de cataratas de un ojo. Después me van a operar el otro, pero ya gracias a Dios salí bien y entonces vuelvo pues a recuperar esas clases hasta que me digan del otro. Jesús. De la gripe. Sí, Listo. Entonces, don bueno, Es Benjamín, gripa, no Jesús, sino gripa. que se recupere y Salud. cualquier duda, usted tiene mi número, me puede llamar a preguntarme, ¿listo? sí, señor, gracias, profesor. Con De mucho todas gusto. maneras, ahí estoy pendiente. Profe, Entonces, Alejandro eh, está escribiendo. Alejandro está escribiendo, o no sé, está haciendo seña ahí, señas. profe. Está haciendo una sí, seña ahí. Alejandro está escribiendo, ya lo voy a atender. Una Entonces, pregunta, dice Alejandro que profesor, en la una lectura de quién se ha pregunta. llevado mi queso, al leer, reprogramamos las nuevas conductas. Por eso los invito a ustedes a mirar cosas positivas, a leer cosas positivas. Es más, les aconsejo que no vean programas de violencia, ni que vean noticias que los vuelvan mucho más miedosos, porque tenemos que quitar eso. Entonces, lo mismo la música, escuchar música que nos edifique, música que nos lleve a nosotros a ser mejores. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros cambiar. Entonces, por lo menos aquí, Por ejemplo, la música de la cultura costeña nos llena de alegría. exactamente, eso sí tiene de bueno los costeños, que son alegres Sí, de que por sí. nos contagian de la alegría de ellos. Y Ay, dejar hombre, de, huepa, y dejar de escuchar canciones de despecho como la cuchilla de afeitar. O sea, Entonces, no volvamos a oír a Darío Gómez porque nos motivamos. Hermanitas, Tomar calle. aguardiente. O Dulce Pecado de Jesse Uribe. Oye, entonces, exactamente. Entonces, ustedes tienen que empezar a mirar de que nuestro cerebro está programado por nuestros miedos, por nuestra familia. Usted no puede hacer eso, usted es tal cosa, usted tal otra. Dos. Tercero, por los medios de comunicación. Entonces nosotros tenemos que empezar a reeducarnos. Y esa reeducación empieza A con mirar hacia otros lados. el cambio en la mentalidad. Y es profesor, una correcto pregunta. lo que dice Alejandro. El libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Es reprogramar el cerebro. Entonces, ustedes saben que se puede, yo le puedo programar a usted para que usted sea un triunfador. Usted puede programar su cerebro para no sentir el dolor. Eso se puede hacer. Usted puede programar su cerebro para levitar. Le digo porque yo he visto esa vaina. Yo la he visto en vivo y Según usted directo. dijo, profesor, ¿Me en los videos explica cómo? solamente utilizamos ¿Me el explica? 0,1% de la capacidad del cerebro, según lo que usted nos comentó Y en los le- videos. eso es cierto. Profe, profe, el señor Benjamín quiere hablar, no sé, le estaba preguntando algo, pero Sí. no sé Cuénteme, qué don sería. Benjamín. Profe, disculpe, ¿la clase es solo los domingos o entre semana? ¿Qué día es? La clase es sábado de 9:30 a 11:30. Domingos de 7:30 a 9:30. Entre semana A no 9:20, tenemos clase, profe. pero yo subo videos porque ustedes deben ver desde la casa las clases pregrabadas. Entonces, usted entra a mi canal de YouTube y en el canal de YouTube ve las clases. Entonces, ¿usted tiene mi número de celular? Sí, profesor, tengo ahí todos los datos. La vez pasada no los... Entonces, a lo que terminemos la clase me regala una llamadita y ahí hablamos por interno, ¿le parece? Bueno, profe, Con mucho gusto. gracias. Bueno, Entonces, a cambiar nuestra mentalidad. Esa mentalidad que nosotros
tenemos del negativismo, de las limitaciones. Entonces, en neurolingüística se va a unir la parte neurológica con la parte biológica y con la parte lingüística. Por eso es que la palabra es importante. Y Jesús lo decía, El poder de la palabra. pidan al Padre, que hablemos, que le digamos. En la misma Biblia está que usted debe afirmar y darlo por hecho de que es así. Entonces, lo dice la Biblia y hoy en día las neurociencias y la neurolingüística te dicen lo mismo. Replantea tu manera de pensar y afirma lo que tú quieres. Entonces, si usted dice, yo voy a ser bachiller, yo voy a terminar mis estudios y voy a ser un profesional, voy a escribir un libro, voy a hacer algo. Claro, usted lo logra, porque usted ya lo está diciendo. Entonces, como les decía el otro día, quiero ser presidente de Colombia, lo hace. Porque es lo que usted ha querido, pero usted lo está afirmando. Entonces, la neurolingüística es empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso, a las nuevas generaciones hay que enseñarles a que piensen distinto, a que no se dejen llevar por la música ni por programas de violencia para poder generar los cambios. ¿Quiénes no quieren esos cambios? Pues los mismos dueños del mundo, los de la élite. Ellos quieren que sus hijos sigan emborrachándose, produciéndole al sistema, sigan negativos, sigan como esclavos laborales, sigan económicamente también como esclavos. Entonces, para ellos poder seguir manipulando el mundo. Entonces, usted eduque a sus hijos, a las personas de su entorno y cambie la manera de pensar. La única forma de hacer revolución es la revolución del pensamiento. No existe más. Las revoluciones armadas no sirven, no funcionan, la violencia no funciona. Entonces la única revolución es cambiar. Usted no piense que está enfermo, piense que está saludable, piense que está sano. Así se tenga el cáncer más grande, piense que está sano. Y llega un momento tal que le da la información a sus células y su información celular comienza a hacer todo el proceso. Entonces, los milagros sí suceden, pero son producto también de nuestra relación con Dios y de nuestra mentalidad. Entonces, el cambio de la mentalidad. ¿Qué preguntas tienen de los videos que vieron de neurolingüística y lingüística? No, profe, yo quiero preguntarle algo. Es que yo he escuchado que, por ejemplo, uno piensa lo que quiere y lo que desea, pero dice que uno lo puede ayudar con, o sea, haciendo pancartas frente a la cama de uno y colocar y todos los días, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, que la mente va grabando, va grabando. Claro, eso es real. Por ejemplo, usted se coloca, usted tiene el deseo de tener una casa finca, por decir algo. Usted llega, toma una foto de una casa finca o la dibuja y la pone al frente donde usted duerme. Y todos los días dice, voy a tener mi casa, en el nombre de Dios voy a tener mi casa de estas y estas características. Eso usted puede pedir hasta el marido, lo puede pedir así ahora. ¿Jexy lo pidió así o no? Recibe sí, hojas profe. de vida. Ah, caramba. Y si se lo encontró. No, yo no estoy recibiendo hojas de vida. Uy, caramba. Por aquí ya empezaron a moverse las hojas de vida. Uy. No, yo no estoy recibiendo. No, profe, sí, eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Con la mentalidad que uno tenga. Sabes que al inicio de mi relación con Johnny, nosotros hicimos una proyección de vida, ¿no? Y comenzamos, no teníamos casa, y comenzamos, primeramente, bueno, Dios, a pedirle a Él que nos concediera, claro que hicimos la diligencia, ¿no?
de tener nuestra casa, pero hay que comenzar desde cero, ¿sí? Primero optamos por un terreno, luego hicimos una casita de madera, y bueno, todo en base a eso, a que el cerebro se proyectó a una meta, Es ¿verdad que querido. sí? ¿Y la tiene en Y lo Venezuela? logramos, allá en Venezuela, sí. Era Y así atraído. sucesivamente, de una casa de madera pasamos a una casa de material, luego hicimos otra proyección de vida con respecto a dejar la casa, vender la casa, obtener una finca, y sí, poco a poco se fueron dando las cosas, ¿por qué? Por la proyección que teníamos, ¿verdad? En ese momento, o sea, en lo que nos afincamos, ¿verdad? Queremos esto, nos hicimos esa mentalidad, hicimos la diligencia y pues lo obtuvimos. Propósito y cumplir el propósito. Exactamente. Sí. Entonces, así como Jexy y Johnny tienen su historia también para complementar esto, nosotros también, cada uno tiene su historia, la que usted ha querido. Por eso, el hombre es producto de lo que come, de lo que se alimenta y de lo que piensa. Entonces, mente y cuerpo es una relación directa. Van de la mano. Van de la mano junto con lo espiritual. Lo espiritual no es solamente darse golpes de pecho en una determinada creencia. La espiritualidad es darme el respeto y proyectarme y pedirle a la divinidad, independientemente de lo que usted crea. Por eso es que no hay que pelear por creencias, sino sencillamente utilizar esto de manera positiva. Entonces, en el cambio, y que esa clase les quede a ustedes, porque ustedes de ahora en adelante ya no van a ser ese hombre viejo, el limitante, el que decía no puedo, no importa las dificultades. Las La dificultades actitud importante forman, allí. ellas forman el carácter. Profe, y eso le comentaba yo a mi papá. Mi papá fue una persona de campo. Mi papá fue agricultor, mi papá trabajó en ganadería, ellos tuvieron tierra, demasiadas tierras. El papá él tuvo 800 y tantas hectáreas en el estado de Barinas. Y con la cuestión de, volvemos atrás, del gobierno, pues ellos fueron invadidos, ellos lo expropiaron y todo aquello. Y a raíz de eso mi papá se fue al pueblo, cosa que eso lo enfermó a él, lo enfermó porque Claro. él no estaba acostumbrado, adaptado a esa. Costumbres. Eso. Entonces, ¿qué pasó? Se compró unos autobuses, los autobuses le dieron fue dolores de cabeza, porque al principio pues estaban nuevos, pero después empezaron a pedirle y ya él dice que él cuando oía el teléfono, ya eso era porque lo iban a llamar que el bus estaba dañado, algo había sucedido, o sea, pare de contar. Entonces yo les dije a ellos se troncaron, se bloquearon, que ya no era pueblo, que ya no era finca, y mi papá se enfermó por eso, y mi mamá también, mi mamá sufrió de cáncer en las mamas. Bueno, eso ya es cosa, pero ella era hipertensión, pero cuando estaba en el campo no sufría como sufre ahora en el pueblo, porque en el campo pues estaba con las gallinas, tenía una actividad física y una actividad, ¿cómo es? De pensamiento mental, que esto, que Era vamos a su hacer medio, aquí. era su medio de sentir. Entonces sí enferma, o sea, hay cosas Claro. estando usted en la ciudad, pues si usted es de campo y ya, uno tiene que admitirlo y Puede ya. pasar que está de campo y se va a la ciudad, también puede pasarle lo mismo Por también. eso es la mentalidad, es la mentalidad. Por eso es que uno tiene que también saber cómo trabajar el cerebro para la adaptabilidad. Por eso es que es importante para todo trabajo la adaptabilidad al cambio. Si nos cambia la vida a nosotros acá en la ciudad y nos toca irnos al campo, pues nos toca pensar que ahora en adelante vamos a tener una mentalidad distinta y a la inversa, porque tenemos que empezar ese proceso mental. Entonces, la neurolingüística te invita a que tú reúnas tus pensamientos, tus conductas, tus proyecciones, que comiences a generar proyectos de cambio y que comiences a generar transformaciones. No creas en el dolor
se puede controlar. Tus problemas, tus miedos, tus fobias, no las alimentes. De pronto, si te limitaron por una enfermedad X, Y o Z, no pienses en la enfermedad. Si tú piensas en la enfermedad, más se va a radicar en tu cuerpo. Entonces lo que tienes que hacer es lo contrario, pensar que estás sano, que estás saludable. Así te estés tomando la pasta, pero tienes que pensar de que estás sano, porque el pensamiento vale más. Entonces es algo que usted tiene que mirar. ¿Cuántos casos de cáncer que son inexplicables se han curado por la actitud? Mi mamá se curó, profe. Mi mamá se curó. Mi mamá tuvo cáncer de mama y ella se curó. Ella está sana, declarada sana. En el nombre de Dios ya se sanó. La Ya tiene... felicidad, ¿saben cuál es el enemigo de la enfermedad? ¿Me escucha? De cualquier enfermedad, y está comprobado también con el cáncer, la felicidad. Sí, sí, sí. Profe. Cuando usted está feliz, su cuerpo está armónico. Por eso es que la armonía, mente, cuerpo, espíritu es importante. También cuando hay odio en nuestros corazones, profe. Exactamente. Por eso es que eso se llama armonía, la armonía. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que ser negativo. Aquí la gente va a comprar algo y dice, ¿no tiene una bolsa de leche? ¿No han notado? Sí, una negación adelante. La negación adelante. Entonces, esas cosas, esos patrones hay que cambiarlos. Le decían a usted anteriormente, estudie para que trabaje. Nunca le dijeron, estudie por gusto y emprenda. Porque siempre han querido mantener a la gente esclava en el trabajo. Por eso es que un expresidente sacó la cuestión del trabajo y el desarrollo humano, porque piensan que solamente la mano de obra sometida es la que va a rendir la economía de un país. No, lo que más fortalece una economía es el emprendimiento. Creatividad. Exactamente. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a mirar. Si tenemos un país que solamente le trabaja a unas cuantas empresas, siempre se va a mantener así. Pero si tenemos un país que crea, que innova, va a tener mayor proyección. ¿Se va a necesitar mano de obra? Claro. Pero entonces, los de las mentes más brillantes son los que van a colocar las industrias. Recuerden, la relación entre mente es fundamental, su trabajo mental. Lo que les decía a ustedes, la levitación. Yo no creía en esa vaina y era escéptico. Y cuando una vez fuimos a un taller de neurolingüística que lo pagó la Secretaría de Educación, yo estaba trabajando en el Valle, en Palmira. Entonces, me fui al taller. El taller era desde la 1 de la tarde hasta las 6. Llegó esta persona especialista en neurolingüística, sacó 3 personas, 3 profesores, y a uno de ellos lo colocó 2 sillas rimas, una acá y la otra en los pies, y ahí lo sostuvo. Después le quitó la silla rimas y después lo comenzó a levantar y no lo sostenía nada. Yo solamente hacía así, ya estaba lloviendo cosas o qué, porque no lo creía. Entonces, Visiones. ajá, porque es que uno, o sea, no le concibe a uno que uno pueda levitar. Entonces decía, eso se puede hacer, eso es algo real, eso está en nuestro cerebro, eso lo hacía Jesús, por eso Jesús caminaba en las aguas, porque Jesús dominó la física. Y eso usted y yo lo podemos hacer, eso no es brujería, pero tiene que estar con la parte espiritual y la parte neurológica, relación, mente, cuerpo sano y estar puro, estar en un ambiente puro de cuerpo, de alma y en un ambiente también que no se respire tanta contaminación o que usted tenga una adecuada tranquilidad. Entonces, la neurolingüística es un trabajo muy grande y usted tiene que empezar a mirar cuál es su potencial, a qué vino. Por eso, concéntrese, haga ejercicios de meditación, que eso no es malo. Eso lo Los ayuda. hindúes trabajan mucho esto, ¿no, profe? Sí, los hindúes trabajan mucho eso es correcto. Entonces, usted haga esos ejercicios
de relajación mental. Relaje su cuerpo, relaje su mente. No piense en el problema, piense en la Piensa en la solución. solución. No piense en la enfermedad, piense en su salud. Piense en que usted se va a graduar. Piense en que usted comprende y entiende todo. Piense en que usted es un ser trascendental de grandes triunfos y que usted es un campeón. Pero asimismo también hay que pedir esa espiritualidad para que uno tenga esa convicción también divina La de espiritualidad, entrar esto, ¿no? ajá, la espiritualidad no es solamente estar recitando una oración. La Sí. espiritualidad es que usted coja lo que La el comunicación amor directa. y lo practique. Se celebró el Día del Amor y la Amistad ayer, felicidades, ¿verdad? Me había olvidado hablando de la clase. Entonces, proyecte amor, de amor. No se centre en las cosas materiales. Lo material es efímero. Mire, lo que le pasó al papá de Johnny, como él lo plantea, tenía todo y llegó de un momento a otro y todo se fue. Entonces, si usted se afana por tener solo lo material se necesita, claro, pero no es Pero la no es felicidad. indispensable. Sí, Por eso yo le digo acá a don Alejandro, no guarde tanto el dinero en el colchón. Entonces, Alejandro tiene colchón bank. entonces hay que gozar de eso, don Alejandro, hay que gozar de esa sonrisa. Eso, la felicidad es eso, la felicidad es algo importante en nuestras vidas. Pero entonces nosotros tenemos que sonreír. Miren que cuando nosotros sonreímos, ¿sabe qué sucede? Que se activa en nuestro cerebro una sustancia química que le da alegría al cerebro. Entonces, todo este tipo de cosas es fundamental es que usted las sepa, que usted analice, que mire que la felicidad no está en palacios, ni en dinero. La felicidad está en su corazón y las cosas más sencillas de la vida. Ahí está la felicidad. Usted no la busque fuera. Entonces la neurolingüística le dice eso. No la busque afuera, búsquela adentro. Búsquela en su corazón, búsquela en su querer, búsquela en su mente. Ah, Y a pero es pesar que, de que cada persona tiene su forma de ser feliz, ¿no, profe? Porque como, claro, o sea, cada quien pues, dependiendo de lo que le guste o lo que le llame la atención, esa es su felicidad. por Para eso, algunos pero es la que, felicidad es leer. Algunos dicen, uy, que tan aburrido leer. Pero esa es la felicidad de personas exactamente, y es lo que le gusta. son gustos. Entonces, pero tampoco la felicidad está en las No dice personas. que te gusta o no te gusta. Entonces, Fidel dice, es que la felicidad mía es mi novia. Y resulta que después la novia se le va. Entonces, ¿qué pasó con la felicidad ahí? ¿Cierto, Fidel? Se la llevó. Se la llevó. Entonces, la Pero felicidad luego mirando para lo alto. nunca la busque afuera. Es un consejo que le doy. La felicidad ¿Sí? no la busque afuera. Introspección. Porque usted no sabe qué puede pasar. Sí. Alejandro dice que la felicidad de leer la música llanera. Muy bien, Alejandro. Entonces, cuando estés haciendo eso, piensa en lo que tú quieres concebir. ¿Cómo va a ser tu vida? Planea tu vida cuando estés feliz. Ese es el consejo que les doy. Entonces, planear la vida cuando uno está feliz. Por ejemplo, Alejandro dice que la felicidad de leer es leer y la música llanera. Entonces, que planee su vida. Porque para mí también la música llanera es mi preferida, Es por los bonita la cuentos, música llanera. mitos y costumbres del llano. Entonces, cada uno tiene una meta por cumplir y no importa la edad. La edad no interesa. El cerebro no entiende de edad, el cerebro entiende de proyecciones, de anhelos, de deseos. Usted puede tener 80 años y usted puede decir, yo quiero ser abogado. Y estudia. Si él no sabe si es viejo o es joven, el cerebro. Exactamente.
Él entiende su Entonces, desarrollo y su amplitud. a lo que le interesa al cerebro, lo que le interesa es procesar Sí, y es una desarrollar. computadora. Entonces, usted piense, cree, no importa la edad, Guarde, programe y ejecute. y ejecute. Hay un señor de 95 años que él era un vendedor y resulta de que él, su gran sueño era ser abogado. A los 95 años se gradúa en la universidad por allá de Japón con honores, a los 95 años, pero cumplió lo que quería. Eh, Alejandro, la soledad es algo, la soledad se necesita porque, Para pensar y reflexionar. porque usted debe encontrarse a sí mismo para un cambio. Y ese cambio es personal, espiritual y es suyo. Entonces, eso es lo que usted debe hacer. Entonces, la soledad es una enseñanza. Es una enseñanza para encontrar nuestro potencial. Abrazar la soledad es lo que se debe hacer. Y la mamá de Alejandro, yo que antier estoy chateando harto con él y me contaba, la mamá de él es de Santander del Sur, Bucaramanga, pero la mamá de él era venezolana, la mamá de Alejandro. Ah, Y abuelos españoles migrantes después de la Segunda Guerra Mundial a Venezuela. Me estuvo contando también. interesante, es una historia interesante. Sí, Entonces, sí, hubo hartos contacto con él. admiro a Alejandro y sea esta la ocasión para decirle que lo admiro y lo felicito. Alejandro, lo felicito. Lo felicito por su gran esfuerzo. Me contaba que todo lo que ha hecho él es empírico, ¿Sí? pero qué capacidad tiene tan buena, pues me mandó algo que hizo él en Excel para calcular el UMA en unas, ¿qué? Algo de química. Muy Ajá. bueno también lo que creó. No es que le cuento que ustedes tienen un potencial muy grande y la verdad estoy feliz de conocerlos virtualmente. Espero Sí. que dentro de poco se pueda, bueno, darles un abrazo, decirle, bueno, doña Aurora, un abrazo grande. Gracias, profe. Entonces, exactamente, y decirles para adelante y bien fuerte, porque hay un talento muy grande, por ejemplo, abrazar al futuro abogado. ¿Y por qué no fuese la República? Don Edgar. Gracias, profe, muchas gracias. Esos son los incentivos que me alientan. Don Edgar, lo buscaré para que me haga un cruce. El divorcio, voy a dedicarme a hacer divorcios. Y mirar a don Benjamín con su capacidad, con sus proyecciones, y también darle un abrazo a don Benjamín, porque también, mejor dicho, tiene todo el esfuerzo y el empeño. Un gran abrazo, don Benjamín. Lo mismo para mí. Darle uno bien personal. Muy bien, don Benjamín. Y así a todos y cada uno, darles ese abrazo, porque de verdad que nosotros como seres humanos nos necesitamos entre todos. Somos seres sociables por naturaleza, así como también somos seres políticos por naturaleza. Entonces, los invito prácticamente a que ustedes comiencen a pensar en grande. La neurolingüística tiene que ver con la lingüística, y la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, sus componentes lingüísticos, sus estructuras. Miren el video que está en la clase, en YouTube. ¿Lo miran? Yo lo vi los dos. Ahí está explicado cómo, qué es la lingüística, los pasos de la lingüística, la neurolingüística,
la relación entre cuerpo, mente y cerebro, la relación biológica que se da entre Dale un ellos. poquito. El cerebro trabaja con energía, o sea, con milivoltios, y el corazón también. Entonces, está comprobado y por eso están los electroencefalogramas. Encefalogramas y electrocardiogramas. Entonces, todo lo que usted piensa, crea, es por onda cerebral, o sea, por energía. Y si somos energía, entonces nosotros podemos generar procesos de cambio. Y esos procesos de cambio son importantes. La energía ni se crea ni se destruye, sino Se que transforma. Se transforma. Nosotros, en este momento, nuestra energía está transformada en un cuerpo físico. Cuando fallecemos, nuestra energía se une con el cosmos, con la energía cósmica universal. Hoy en día se está descubriendo lo cuántico. Miren, tómense la tarea de mirar lo cuántico y las teorías atómicas. Entonces, es importante que usted mire esa parte, porque ya con lo cuántico no se puede medir nada, la física cambia. Increíble. Esto es algo que se está generando y eso es lo que va a revolucionar ahora el mundo, porque van a surgir las computadoras cuánticas, todo va a estar funcionado por lo cuántico, entonces es algo. Alejandro dice que les gustaría estudiar una licenciatura en matemáticas, con esos sistemas, llegar a ser docente con el uso de las lenguas y señas internacionales. Alejandro, muchas personas lo necesitan. Hágalo. Hoy más que nunca, ¿no? Se necesita Claro. eso para vincular más a esas personas que están en el silencio interno a tener más comunicación con el resto de los que estamos que podemos expresarnos. Es muy importante y es muy escaso encontrar un docente en una condición como Alejandro, es muy difícil. Sobre todo que él escribe muy bien. Aprender el lenguaje de señas universal. Señor. Profe, disculpe que nos salgamos del tema, pero le voy a comunicar a todos los participantes del grado 10 que la profesora Sandra Martínez me dijo que les recordara a todos que por favor vayan evaluando los profesores, porque yo creo que ya ahorita el 26, creo que termina ya el décimo. Sí. Terminamos la otra semana, creo yo que terminamos la otra semana, si mal no estoy. Entonces, profesor, quiero hablar con Mary porque usted no aparece en su casilla para hacer la evaluación, a usted no está todavía para que le expresen y lo coloquen en plataforma. Ok. Y otra cosa, profesor, en el parcelador de hoy vamos a colocar exposición sobre la literatura venezolana, también colocamos sobre la literatura costeña y colocamos lo que estamos viendo ahorita sobre el cerebro. La neurolingüística. Ok, colocamos eso, profe, en el parcelador. Sí, en el parcelador lo pones ahí, tal cual como se están dando las clases, y hay algunas, de pronto ha habido unas variantes como con la literatura colombiana y la costeña, pero me pareció en el momento que es necesario verla también, porque hablar de otros y hablar del país es como, o de los países que nosotros estamos involucrados, pues no tiene como sentido. Bueno, entonces... Yo entré anoche a la plataforma, pero no veo ningún formulario de evaluación en ninguna materia, no sé si estoy equivocada. Pues hay que, o sea, si él no la tiene, pues ya la va a tener cualquier momento. Pero yo entré a la de las TIC y tampoco, a las de física tampoco. Pero eso fue lo que me dio la profesora Sandra para que le fuera informando, que no se le olvide de evaluar a los profesores sobre las clases. Entonces, pues bueno, yo les comento hoy para que no se les vaya a olvidar eso. Yo nos está esperando. Flor, ahí en TIC sí, ya si usted entra uno al hacer la exposición sobre lo que el profesor nos puso, baja un poco y ahí encuentra un espacio el cual coloca usted evaluación del profesor y abajo lo que va a escribir. Yo lo hice. Carlos sabe que ahora lo va a llamar por el privado para que hablemos sobre la cuestión esta disculpe que nos salgamos del tema, profesor, de la labor social, que necesito que me enseñe o el señor Edgar o la señora Flor. Las fechas, y con el señor Ercilia también las fechas, y con Mau las fechas para que haya coincidencia. Yo escribo con lo que ustedes escriben, ¿no? Recuerden. Ok, mi profesor. Carlos.
Sí, profe, Y- tenemos clase de Ya matemáticas. tenemos, ya nos están esperando, Ya, profe. ya nos están llamando. Entonces, muchachos, nos vemos el miércoles. Nos quieren. Si Dios ¿A qué hora? mediante. A las 3 de Por la la tarde, tarde. pero nosotros no 3 de yo la lo tarde para conectar el miércoles con sí. Sí, profe. Miércoles profe, 3 pero como p.m. acordamos, no se sabe si yo voy a, Entonces, o sea, Jake sí, lo de la universitaria, pues, no sé. me consultan sobre literatura china, recuerden. Ok, yo creo que Literatura. eso le tocó al señor Edgar Rojas Sí, señor. Y a mí también me y tocó a eso. Juan Pablo, y a Juan Pablo. Bueno, pero que podamos aportar algo no está de más, ¿no? Una idea, sí, sí, está bien. Quiero hacer, profe. Bueno, Cuéntenme. Tony, no me da tinto hoy. Cuéntenme. Epa, yo la que no escuché hoy fue a la señora Ercilia, de verdad que no la escuché. Ya como que no está, no sé qué pasaría porque ya es muy No, cumplida. ya estuvo, pero después no la Ella volvió a ver está, más. ahí la estoy viendo, ella Ahí está, está ahí muy está doña tiesa y Arcilia. muy maja Ahí está. colocando, No se colocando, le escucha. no se le escucha. Entonces, muchachos, les deseo un feliz día, un feliz domingo, Ah, felicidades. sí, ahí está la señora Silvia. Está Que la hayan silenciada pasado hoy. bien. No, para todos solita. Un gran abrazo. Doña Arcilia. Gracias, profe. Para todos, profe, también un abrazo, un feliz Alejandro, fin de semana, que Dios los bendiga y estamos hablando. Bueno, que Dios les bendiga a todos y nos vemos en la próxima clase ahorita. Amén, amén. Chao. Chao, profe, que